los que tenemos habitualmente. Vamos a ir empezando ya sin más dilación. Ucrania, hablaros, bueno, pues como decía antes, como estaba adelantando, se ha presentado en la prensa ucraniana un supuesto plan de Trump. Ya os digo, la administración estadounidense no ha confirmado ni desmentido que sea suyo, al menos que lo haya visto, no he visto ningún comentario, de una idea de plan de 100 días. Y bueno, pues creo que es interesante que hablemos un poco de cuáles son las medidas que se incluyen en ese hipotético plan, qué consideraciones hay y otra serie de cuestiones que parecen clave. Bueno, empezando por el Ujú. principio, el plan aclara que, bueno, digamos, tiene dos partes, ¿no? Eh, Hay una serie de puntos básicos de lo que sería el plan y luego estaría el hecho de que depende de unas consultas iniciales, tanto con Ucrania como con Rusia, para ver hasta qué punto esa propuesta inicial de plan es aceptable para las partes. Y después de eso, si saliese adelante, pues ya avanzaría hacia unas conversaciones de paz como tal. ¿Qué incluye este plan de paz? Plan de paz, he dicho plan de paz. Este plan de paz. Sí. Punto número uno. Ucrania no será un miembro de la OTAN y declarará su neutralidad. Ujú. Prohíbe la entrada de Ucrania en la OTAN. No solo limita, no solo la retrasa, sino que la prohíbe. Si quieres ir Sí, comentando punto por tendría que punto, haber. Ángel. Sí, claro, digo que tendría en este caso que haber una resolución dentro de la OTAN, ¿no? Efectivamente. Digamos que cerrara, ¿no? De manera, digamos, bajo acuerdo entre todos los Estados miembros que Ucrania no va a ser miembro de la OTAN, lo cual supone, digamos, ir en contra de la histórica política de las puertas abiertas. Debo decir que lo veo Ujú, difícil. Incluso si ujú, la Casa Blanca lo apoya, una prohibición permanente me parece muy complicada de dar. ujú. Por eso de que requiere el acuerdo de todos estos miembros. Me cuesta ver a Polonia firmando eso, me cuesta ver Los a Estonia, bálticos. Letonia y Lituania firmando eso, pero es algo que, pues, está dentro de lo que se plantea en este documento. Ujú. Luego hablaremos más Y sobre la otra. Sí, adelante, di. no, no, y esa sería, digamos, una de las piezas fundamentales de lo que exigía, Rusia, antes de la guerra, ¿no? Es decir, de las negociaciones que hubo en 2021, finales de 2021, principios de 2022, ¿no? Esa era una de las cuestiones, centrales, que sería algo que obtendría sin duda, Rusia en su favor. Luego tenemos el hecho, y en este sentido está relacionado con la importancia central, de que Ucrania pasaría a ser un miembro de la Unión Europea para 2030. Esto es otra cuestión que me cuesta mucho creerme. Ujú. Cualquier proceso de adhesión a Ucrania, incluso que sea un proceso rápido, un proceso en el que se recorte, digamos, buena parte del papeleo burocrático, dudo, Ujú. perdonadme, No, no, no. dudo que durase menos de una década. Ujú. Sí, sí, a mí esto me parece sobre todo, digamos, vinculado a la cuestión de que se dice después, ¿no? No recuerdo ahora el Sí, punto que es, sobre que desde de que la Unión Europea se ocupara de la reconstrucción de Ucrania. Básicamente, es el mismo m punto, es el mismo punto, de meter hecho, de verdad. vale, pues eso, básicamente meter a Ucrania en la Unión Europea, es decir, la Unión Europea que ellos se van a encargar Pagar la del reconstrucción del gasto, país. de pagar todo el gasto que supone la reconstrucción de posguerra. Que desde luego también es otra cosa que también me genera muchas dudas, ¿no? Quiero decir, me parece muy característico de casi todo este documento, todo lo que todo lo que se ha presentado, que se ha planteado, pues yo lo leo, yo entiendo por qué Estados Unidos y Rusia, de Estados Unidos, teniendo en cuenta los pensamientos de Rusia, podría plantear esto, pero me cuesta mucho ver que cómo luego se va a implementar. Ujú. Siguiendo un poco, que luego si queréis podemos volver sobre algunos de los puntos, también habla que Ucrania no reducirá el tamaño de su ejército. Esto me parece importante porque era una de las medidas que sí que pedía Rusia, unos objetivos tradicionales, que es la desmilitarización de Ucrania, esa reducción de los arsenales ucranianos y el tamaño de ejército permanente de Ucrania. Me resulta, sería una concesión importante en este sentido por parte de Rusia. Y que además que Estados Unidos se comprometería a continuar apoyando a modernización de las Fuerzas Armadas ucranianas, es decir, continúa vendiéndole armas a Ucrania. Yo Nuevamente, yo creo que eso lo es dice todo, ¿no? Es decir, sí, la Unión Europea se encarga de la economía, se encarga de la carga de la reconstrucción, Estados Unidos se lleva los beneficios de la parte militar. sí, de la Unión Europea todo gastos, Estados Unidos todo beneficios, desde luego es una de las razones por las cuales me puedo creer que, que el texto se haya filtrado y que sea un borrador que estén plantando dentro de Estados Unidos, la verdad. Luego,
Otro que me resulta inverosímil hasta bastante a la hora de plantear el cómo que lo acepte luego cualquiera de las partes, es que Ucrania renunciaría a intentar recuperar diplomática o militarmente los territorios ocupados, por mucho que añade, aún sin reconocer la soberanía de Rusia sobre ellos. Es un punto muy fuerte, porque por mucho que no reconozcas la soberanía de Rusia, sigues reconociendo que tú no vas a volver a tenerla y te comprometes a no intentarlo tenerla. Me resulta Ujú. también complicado cómo va a vender esto en Kiev. Muy, muy complicado. Ya. Sí, sí, sí. Eso, pues bueno, todo el tema del revanchismo sin duda va a tener un peso dentro de la política ucraniana, que además, no sé ahora qué punto es, pero el de las elecciones inmediatamente en Ucrania, sin duda, Estoy no sé, mirando. creo que es problemático, ¿eh? Sí, también, sin duda. Eso va a ser, eso es otra cuestión. Y también problemático, ahora vamos sobre el tema, voy siguiendo un poco por el orden, ¿vale? De puntos que aparecen en el texto y luego vamos a volver sobre el tema de selecciones. Otra cuestión que me resulta muy interesante es, algunas de las sanciones a la Federación Rusa serán levantadas de inmediato, sospecha, Ujú. energéticas, principalmente. Aunque, no, Sí, aunque luego dice que todas las restricciones a las importaciones de energía rusa para la Unión Europea serían levantadas, pero no vincula necesariamente los dos puntos a la vez, pero yo pienso desde luego que sí se vincularían, ¿no? Que mm, lo que más querría, de hecho, ese es el punto más jugoso para vender en ciertas capitales europeas, ¿no? Sí, sí, levantamos las sanciones a la energía rusa de inmediato y vuelve a bajar los precios. sí, sí, sí. Y el resto, bueno, y luego Pero otras se plantea serían. que digamos, que habría un impuesto especial, eh, por parte de los europeos para pagar la reconstrucción de Ucrania. Es decir, básicamente, habría un pago especial dentro de, digamos, habría una deducción dentro del pago de la energía que no iría para Rusia, sino que iría para Ucrania. Sí, y desde luego pienso que es otra manera de decir que los europeos sigan pagando, sean los que paguen por completo todo el tema de la reconstrucción ucraniana. También otras sanciones serían levantadas a lo largo de 3 años si Rusia cumpliese con los parámetros del acuerdo. Esto me parece, en concreto este punto me parece que cualquier acuerdo va a funcionar con estas dinámicas, una reducción primero de lo más vital para los socios europeos principalmente, y el resto pues poco a poco. Esto es lo que necesitan todos en realidad, es decir, dependiendo de qué sanciones sean, la propia Rusia, una vez quitadas las energéticas, el resto pueden ir apañando eso con el tiempo y además permite que las transformaciones soberanistas que han hecho en la economía se perpetúen en el tiempo. Así que yo creo que no es algo con lo que estén a disgusto. También, otra cosa que me resulta muy, muy interesante es Ujú, que acuerda que los partidos que aboguen por el uso del lenguaje ruso y la convivencia pacífica con Rusia deben ser permitidos que participen en las elecciones. Esto ujú, dependería mucho del lenguaje en el cual se planteara el tratado final, ¿no? Pero yo creo que esta forma de garantizar que Rusia pueda tener, por así decir, la patita puesta dentro de Ucrania permanentemente es otra cosa que va a ser muy difícil de vender dentro de Ucrania. Por mucho que entiendo que estos términos son para hacerle el más dulce el acuerdo a Rusia, veo muy difícil venderlos en Ucrania, por mucho que sepamos que Ucrania es más sensible a las presiones occidentales. ujú. No sé si quieres decir algo a este respecto. A ver, también me parece algo fundamental, si como mínimo Ucrania quiere volver a ser un país completo, pero porque al final, pues, la cuestión de la minoría rusa es, digamos, fundamental si se quiere mover más allá de la situación de la guerra. Pero Sí, bueno. desde luego, ¿no? Pero digo así, va a ser muy poco Mm, tragable y sobre todo va a generar unas tensiones muy importantes con las fuerzas mm. revanchistas y nacionalistas dentro de Ucrania. Sí, 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 es decir, al final son 10 años de indoctrinamiento en ese nacionalismo banderista y eso pesa mucho. Desde luego. Bueno, y por supuesto hay otra cuestión que me parece que se menciona, pero se menciona como muy problemática, que sería hipotético despliegue de tropas de paz europeas después del fin de las acciones militares, que lo plantean además como un punto que Kiev exige como garantía de seguridad,
pero que Rusia se muestra categóricamente en contra. Mm. Y que entonces se plantea este propio texto, dice que habrá que mantener consultas por separado y entre todas las partes para conseguir llegar a algún tipo de consenso en este punto. A mí me parece muy relevante este punto, porque es algo para, bueno, nosotros lo hemos debatido ya en varias ocasiones, ¿no? No es la primera vez que tratamos además esta cuestión aquí en el directo de Cifra, ¿no? Sí. Pero pienso que un despliegue de tropas de ciertos países europeos, pienso Polonia, pienso Bálticos, pienso algunos más, es prácticamente inevitable. Por un lado, para convencer a Kiev, por otro lado, para convencer a estos socios europeos de que traguen con el fin de la guerra, que también es una cuestión irrelevante, porque básicamente cuanto más apoyo tengan las fuerzas, digamos, nacionalistas y revanchistas dentro de Ucrania, más se va a tardar en dar fin a la guerra. Y segundo, veo el enorme problema que va a ser cualquier tipo de resolución en este sentido para Rusia. Ujú. Porque, ¿cómo vendes que Ucrania es neutral, pero tiene tropas permanentemente de la Unión Europea en su territorio? Y Ya. pertenece a la Unión Europea. Lo veo muy complicado. Ujú. El problema es entonces, tendrías que llamar a una tercera parte. ¿A quién? ¿Quién va a querer? Turquía. Sí, eso iba a decir. Turquía, pero Turquía es parte de la OTAN al final. Sí, Turquía es Mm, parte de la OTAN. India no sé, no creo que se apetezca No, meterse por no ahí, creo la que le verdad. apetezca meterse así. Eh, Me parece que es una. Sinceramente, Aunque bueno, o ¿sí? sea, puedo entender como el Hindutva Ujú, ujú. y la versión del Hindutva global, la interpretación de Sí. cómo debe plantearse el mundo, podría plantear que hay un beneficio en poner a India en el tablero global Sin duda son los que únicos que me vienen a la cabeza. que le viene una gana, que tiene algún tipo de. Ellos, pienso en ellos y pienso en las monarquías del Golfo. Son los Mm, únicos que sí. creo que podrían tener ese papel de Mm, cierta verdadera neutralidad, de que se beneficien en algún sentido de ujú. plantearse como actores globales a través de hacer esto. Sí, El el problema es resto, que no. las monarquías del Golfo no tienen capacidad, no tienen los medios para hacer un despliegue de ese tipo. Nos preguntan que si China y yo. Sí. China no es precisamente un actor neutral. Yo digo, Ujú, China, Rusia sí, Rusia te lo firma cualquier día. Kiev y Estados Unidos ya me cuesta más verlo, ujú. por lo que sea. Bueno, estos serían esos puntos fundamentales del acuerdo. Brasil es parte de los BRICS. Es que entonces no sigue siendo Bueno, India, complicado. India Y además, también, quiero decir, sí, Brasil, pero Brasil podría llegar a Brasil colar. podría Pero llegar a colar, pero Zelensky ha hablado muy feo de Brasil ya, recientemente. ya. Pero es Este, cierto que Brasil además sí que tiene las capacidades como India para hacer algo de ese tipo. sí, pero yo estoy inclinando más por India que por cualquier otro en ese sentido. Ujú, ujú. Claro, mi Mm. mayor duda es cómo encaja el acuerdo con las aspiraciones que tenía Rusia en 2021. Es decir, cuando Rusia se planteó la negociación, intentó, digamos, empujar un acuerdo para reformar la arquitectura de seguridad europea, que transformara la situación, digamos, de primacía de la OTAN en una situación en la cual Rusia tuviera una cierta cabida con sus intereses vitales cubiertos. Em, ¿Cómo cambia eso? Es decir, realmente Rusia estaría consiguiendo sus objetivos. Es decir, uno de ellos será esa neutralidad de Ucrania. Eso me parece muy importante porque, de hecho, Biden llegó a plantear la idea de no invitar a Ucrania, digamos, de dar una extensión, ¿no? Esto se ha dicho mucho por la prensa de que, digamos, de que Putin no estaba dispuesto a llegar a ningún acuerdo en nada, que su problema no era que Ucrania fuera neutral, sino que era otro. Y en realidad aquí se ha hecho una distorsión, ¿no? Realmente, es decir, el caso es que Rusia no quería meramente que no se invitara a Ucrania, lo que quería es que se estableciera una neutralidad jurídicamente, es decir, tanto dentro de Ucrania como por parte de la OTAN, un compromiso de que no habría nunca una invitación. Esto sí que se ve cubierto aquí, mediante esta cláusula número uno, ¿no? Sí. Que sí que se plantea esa, digamos, esa neutralidad por parte de Ucrania que sería puesta en la Constitución, y que la propia OTAN diga que nunca le va a invitar. Mientras que Biden lo único que prometía eran, digamos, retrasar esa invitación a un futuro, digamos, plantear quizá un retraso de 10 años, ¿no? Para volver a Sí. estudiarlo en un futuro. 10 o 20 años se llegó a plantear Ujú, durante Biden. ujú.
Es algo que, a ver, ningún documento de neutralidad o de alianza con nadie es perpetual, no en perpetuidad. Eso es algo que, hay que, que entiende, que tiene todo el mundo en el fondo, ¿no? Ujú. Pero eso también cuando se hablaba de esos 20 años, pues a lo mejor pues, eso es un poco como si fuese perpetuidad al fondo. ¿Quién sabe dónde estaremos dentro de 20 años? ¿No? Es algo que está muy en el aire en ese sentido. Por otra parte, me parece, bueno, que también hay un punto importante, como eso es como que Zelensky, por ejemplo, tiene que retirar ese decreto que tiene a la hora, prohibir negociaciones con Putin para cualquier Sí. tipo de cumbre que haya, lo cual va a ser otro drama en sí mismo dentro de Ucrania. Ujú. Y también pienso que, bueno, luego lo que más se está comentando en noticias, por acá cortarlo un poco por ahí, sería que les gustaría tener reuniones a Trump con Zelensky y con Putin por Mm. separado o una trilateral ya en febrero o marzo, o sea, ya prácticamente. Ujú. Y, pues recordemos, pasó mañana, pasó mañana en febrero ya. Sí. Y que después de eso, pues se vería a ver cómo está la situación para poder empezar a comenzar con el plan de paz. Pero claro, yo soy mucho más escéptico, ya lo he dicho muchas veces, que para mí la paz, si hay algún tipo de acuerdo, será hacia finales de este año, principios del que viene. Que este timeline que tiene de hacia conseguir algo de cara al verano, de cara a agosto, no lo veo viable para nada. Ujú. Bueno, yo creo que sin duda Trump quiere coronarse de cara a esas celebraciones tan importantes que hay durante su mandato. Hay que recordar, en mayo creo que se empieza esa celebración anual del 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 2025-2026. Y después tenemos en 2026 el Mundial de Fútbol y en 2028 los Juegos Olímpicos. Todo ello en Estados Unidos. En el caso, digamos, de las celebraciones deportivas es junto con otros países, ¿no? Si no voy mal. La cuestión es que Trump, evidentemente, digamos, quiere presentarse como ese eh, peacemaker, ¿no? Quiere ese Nobel de la Paz, lo ha dicho de manera bastante reiterada y digamos que si bien no es la primera prioridad de su administración, al final lo que quiere mantener es esa hegemonía de Estados Unidos, pero digamos que quiere coronar, digamos, su posición de tal forma con una celebración en esos eventos en los cuales no se vean intercedidos, no se vean interrumpidos por esas guerras, ¿no? Tanto en Oriente Medio como en Ucrania. De hecho, lo dijo explícitamente en Davos. Es decir, en su discurso de Davos dijo esto exactamente, que era muy importante de cara a esas celebraciones de Estados Unidos. Por lo tanto, habrá que ver, digamos, cuánto empuja Trump para conseguir esos resultados. Pero me parece que esas fechas son importantes de cara al calendario. Sí, por supuesto son importantes, pero yo mantengo, por mucho que Trump quiera, por mucho que Trump desee, Ujú, hay unas realidades sobre el terreno que son las que son y hay unas agendas que no son solo las suyas que tienen que ser tenidas en cuenta. Y por mucho que tenga herramientas para presionar a una y otra parte, que las tiene, nadie lo duda, ujú, y las va a utilizar, no estoy seguro porque mantengo lo que dije antes, no va a ser una cuestión de, sí, vamos a la primera reunión y nos lo aceptan. De hecho, se hablaba irónicamente de hace un no tanto de que cuando Waltz fuese a Moscú, que iría, le entregaría el documento con la propuesta estadounidense a Lavrov lo leería y dice, puedes irte. Que se ha hablado mucho así en esos términos de la prensa rusa, de muy bien, encantado, pues no nos vale, hay que volver a la mesa de dibujo en ese sentido. Pero ya. bueno, que sin llegar a ese extremo, por así decirlo, ¿no? Yo creo que va a ser un proceso mucho más muy complicado en términos generales y que incluso si partiendo de esta base, veo por qué tanto unos como otros, tanto ucranianos como rusos, no estén contentos con ello. Que por otra parte, en eso consiste una negociación de paz, ¿no? El dar una resolución al conflicto que le dé un poco a unos y a otros, pero que nadie esté contento porque nadie ha ganado. Ese es el planteamiento de la negociación en estos Mm, términos. No es que un bando se haya rendido incondicionalmente, no es que el conflicto llegue a su fin por una victoria de nadie, definitiva, sino que simplemente es un acuerdo que representa relativamente hasta cierto punto el equilibrio de poderes presentes tanto en el terreno como a nivel diplomático y que tiene que dejar descontentos o con un sabor de boca amargo a todas las partes, pero lo bastante satisfechas como para que no les merezca la pena continuar con el conflicto, que siempre es ujú, una alquimia delicada el elaborar esta pócima tratado, ¿no? Pero ujú. bueno, yo creo que con Eh, esto sí que tiene algo más, Ángel.
Bueno, Sí. gracias a Gulo Gulog por esa suscripción. Y nada, simplemente decir que de momento aquí el gran ganador es, a mí sigue pareciendo que es Estados Unidos. En tanto ha conseguido sus dos grandes objetivos, fijar a la OTAN respecto a Rusia y asegurar, digamos, que siguen, digamos, la disciplina atlántica, las demás capitales europeas y desgastar a Rusia en Ucrania. Me parece que esos dos grandes objetivos de Estados Unidos se cumplen. El gran perdedor diría precisamente que es la Unión Europea. Y bueno, el gran perdedor Ucrania realmente, Ucrania. Y en segundo lugar la Unión Europea. Y después Rusia, mitad y mitad, dependiendo de cómo sea, digamos, ese acuerdo, pero lo dejaría así, por lo que veo.